Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y espero que estén pasando bien y que Dios les siga bendiciendo en su vida y en su hogar. Y hoy vamos a meditar la palabra de Dios en Génesis capítulo 22, en los versículos del 1 al 18. Puse como título este mensaje, un examen parcial de fe. Después de que al final nació Isaac, hijo de Abraham, de Sara, Abraham se gozó con la llegada de su hijo Isaac, seguramente se gozó con sus amigos y estaba feliz con su hijo, pero para Dios todavía venían cosas muy importantes y había que examinar cómo andaba Abraham en cuestión de fe. Así que en este pasaje veremos cómo Dios prueba a Abraham en su fe. Y yo sé que usted puede entender esto, que existen varios tipos de exámenes, como examen de diagnóstico parcial, examen final, examen de admisión, examen de titulación, etcétera, etcétera. Esta prueba en la vida de Abraham es una de las pruebas más difíciles y tal vez de las más importantes. Tú podrías ponerlo esto en el examen que tú creas que sea o que corresponde este tipo de examen de Abraham. Y si en algún momento tú has pasado algún tipo de pruebas, un tipo de examen de fe, y cómo ha sido tu reacción, cómo has salido con esa prueba, pues Dios probó a Abraham, dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le respondió a Abraham y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La primera cosa que encontramos en este pasaje de un examen parcial de fe implica sacrificio, porque entonces Dios le está pidiendo a Abraham, a su hijo Isaac, en sacrificio, en ofrenda, en consagración absoluta hacia él. Y entonces para Abraham es una situación complicada porque su hijo es su único hijo especial, importante, así que podría ser más fácil para Abraham sacrificar un toro, una oveja, pero él tiene que sacrificar a quien ama. Y toda la atención y la esperanza en él, en su hijo. Pudiera haber sido más fácil un siervo, alguien que no fuera su hijo, pero aquí encontramos que es algo inusual. Jamás había pedido Dios algo semejante, pero Abraham entiende claramente que la soberanía es de Dios. Así que aquí lo que entendemos que implica sacrificio, pues tiene que desprenderse de lo más valioso de su vida. Esto nos enseña, mis hermanos, que cuando nosotros somos probados en fe o cuando nosotros tenemos que demostrar nuestra fe en Dios, que implica sacrificio, pues debe desprenderse de lo más valioso de su vida. Así que no puedes servir a Dios, no puedes tener fe si no te desprendes de lo más valioso de tu vida. Así que, pero tampoco está diciendo que te desprendas algo que no tienes, sino que algo que tú tienes, algo que tú amas, algo que es valioso para ti. A eso es lo que tú debes poner en las manos de Dios en ofrenda agradable delante de Él. ¿Se imaginan ustedes lo que esto implica para con Sara? ¿Cómo sería la reacción de Sara hacia Abraham sin su hijo? Después de anhelar, después de sufrir por la sierva Agar y ahora pudiera quedarse sin hijo, pues es un problemón que se metía Abraham. Sin embargo, él dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Entonces, la segunda cosa que encontramos implica obediencia a las indicaciones precisas. Abraham se levantó muy de mañana, obedece a Dios a pesar de lo complicado que fuera. Entonces él se levantó y entonces tomó a su hijo, tomó la leña, tomó todo lo que tenía que tomar y se fue. Al tercer día, dice, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Muy bien. Entonces, todo esto Abraham lo sabía, que esto implicaba pues obediencia, pero hay una cosa más que nosotros encontramos, que eso tenía que soportar las angustias. Dice el versículo 4, que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Imagínense ustedes, durante esos 3 días de angustia, de meditación, de preocupación, de no saber qué va a pasar, y tal vez el tiempo que sea necesario en meditar, en pensar. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado que no sabes cuál será el final de tu angustia, o mientras pasaban esas horas de Abraham, más apoderaba las angustias de él, porque pasaron esos días. Y entonces, pero la angustia más terrible llegó en el versículo 7, porque dice que mientras ellos iban caminando, dejó allí sus siervos a ese lugar a distancia, y entonces ellos tomaron el camino e ir con el muchacho, con Isaac, y le dice: vamos a adorar y volveremos. Y Abraham tomó la leña y tomó su hijo, iban caminando juntos, y el versículo 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es una angustia seguramente más terrible que haya pasado para Abraham, porque era una pregunta tan complicada, tan difícil de responder. Y entonces es algo que usted se podría imaginar, que imagínese cómo fue la reacción de Abraham cuando su hijo le pregunta: aquí llevamos todo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham, sabiendo que el sacrificio sería su propio hijo. Pero aquí la siguiente cosa que encontramos, que el examen parcial implica confianza en la provisión de Dios. Dice en los versículos siguientes: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La confianza plena, la actitud del padre natural, el hacerse fuerte para dar una seguridad a su hijo pequeño, preocupado, y enseñar a su hijo a tener fe en Dios, aunque él mismo tuviera angustias y tristeza. Eso es lo que hace un padre que quiere inspirar a su hijo en fe. Y él entonces le dice: Dios va a proveer. Tal vez, mis hermanos, en medio de las angustias, las dificultades, es allí donde la fe debe permanecer y superar esas angustias. Y eso es lo que hace Abraham, aun cuando él estaba angustiado, sabiendo de lo que podía pasar. Pero él dice: Dios va a proveer, Dios va a dar solución a esto. Así que es una situación complicada, pero la siguiente cosa que encontramos es que el examen parcial de fe descansa en la aprobación de Dios. Dice el versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo, y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Me dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Así que, mis hermanos, esto es la situación más agradable de la vida de Abraham. Imagínense, durante esos 3 días, angustiado, preocupado, y llega el momento y amarra a su hijo y entonces lo pone allí. Usted podría pensar de dónde podría evitar eso. Ojalá pudiera Dios decirle, no lo hagas, pero mientras todo eso procedía, Abraham no veía la respuesta y cuando estaba levantando su mano y entonces Dios le dice, no lo hagas. Yo creo que eso fue el descanso de Abraham, porque él pudo decir, gracias Padre, gracias porque llegaste a tiempo. Pero yo sé, mis hermanos, que Dios siempre llega a tiempo. No va a llegar ni antes ni después. Allí estaba Dios. Porque sin duda, mis hermanos, eso fue la alegría más grande que tuvo Abraham, en que su fe fue aprobado, porque Dios le dice, ahora te conozco, ahora veo que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a quien amas y en lo único que tiene valor para ti. Eso es la aprobación de Dios. Así es como debe ser nuestra fe. Que nuestra fe sea aprobada por Dios. Que sea quien Dios diga, tu fe está creciendo, tu fe está avanzando. Y eso, mis hermanos, en medio de las angustias, en medio de las preocupaciones, siempre Dios va a probar tu fe en los momentos cuando tú estés en lo más triste, en lo más angustiado, en lo más preocupado, pero llevando una fe firme, una fe íntegra, como nos deja ver Abraham. Y allí, mis hermanos, el papá afirma entonces de la confianza que dio a su hijo. El versículo 3, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Se imaginan, mis hermanos, que usted pudo haber estado allí pasado? No vi nada, no había ningún carnero aquí. Pues así es, cuando estamos en medio de una angustia, no vemos claridad, no vemos solución, pero Dios ya lo tenía preparado. Y ahí está la respuesta de Dios. Y ahí está la confirmación de la fe de Abraham y también a su hijo. Y su hijo seguramente entendió que así debería tener fe, así debería ser la obediencia a Dios como este Abraham. Seguramente su hijo también aprendió que hay que obedecer a Dios sin replicar, sin cuestionar. Isaac simplemente cayó todo lo que había pasado, todo lo que estaba pasando, pero aprendió a confiar en Dios como su padre. Y allí es donde surge entonces esa frase de que Jehová proveerá, que Dios es el que provee, y así fue puesto ese lugar, ese monte, Jehová será provisto, o Jehová provee. Así que de esa forma nosotros podemos aprender que nuestra fe tiene recompensa, porque después de allí Dios le dijo a Abraham en el versículo 16 y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué hermoso, mis hermanos, que Dios nos pueda decir, tú eres un obediente a mi voz. Pero quiero decirle a mis hermanos, esto no se trata de que alguien obedece para conseguir bendición. No, es una persona que Abraham no esperaba ninguna de esas cosas. Él siempre obedeció.
Él simplemente hizo caso a la voz de Dios y Dios le dio una bendición especial que no le va a dar a cada uno como Abraham, pero sí podemos confiar en Dios, en que si Dios aprueba nuestra fe, seguramente Él nos bendecirá de alguna forma. Espero que Dios te siga bendiciendo y que tú reflexiones sobre estas preguntas. ¿Cómo enfrentas tus pruebas, tus exámenes de fe? ¿Con la actitud de que lo vas a pasar o a ver qué sale? ¿Alguna vez has reprobado? ¿Alguna vez Abraham reprobó? Pero aquí salió aprobado. ¿Qué haces cuando repruebas? Tienes que prepararte mejor en la fe. No sabes cuándo se presentará otra prueba y debes estar siempre preparado y que siempre salgas aprobado. Que Dios le bendiga a mis hermanos y amigos y que Dios les siga bendiciendo y espero que tu fe siga creciendo más de lo que tú ahorita tienes. Si tú realmente quieres obedecer al Señor y si Él te dice que tienes que ofrecer lo más valioso, que tienes que consagrar aquello que es más valioso para ti, que amas, pues ofrece al Señor porque eso se agrada de Él. Que Dios te siga bendiciendo. Quiero orar por ustedes. Oramos. Muchas gracias, buen Dios, gracias Padre por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por esa bendición. Gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que tú sigas bendiciendo cada uno de tus hijos, cada una de las personas que escuchan tu palabra. Rogamos, Señor, que tengamos tanta fe como la de Abraham y que no haya nada que nos pueda detener o que pueda obstaculizar nuestra fe. Que nosotros podamos estar siempre firmes en la fe que tenemos en ti. En el nombre de Jesucristo te rogamos, buen Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les siga bendiciendo. Los espero aquí próximamente en la Iglesia Bautista Monte de los Olivos. Dios les bendiga.